Buenos días, jóvenes estudiantes del sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante de nuestra historia del Perú, el cual tiene por título la reconstrucción nacional. Más específicamente vamos a hablar de los años 1894 a 1895. 1884-1895. En realidad, la reconstrucción se refiere, ¿no?, hace precisión a la etapa luego de la guerra que tuvimos contra Chile, ¿no? Esta etapa de la guerra obviamente dejó problemas económicos, problemas sociales, problemas territoriales, ¿no?, emocionales inclusive en nuestra nación. Por lo cual tuvo que pasar un periodo de transición hasta que se reconstruya económicamente, ¿ya? Por eso esa etapa de la historia se llama la reconstrucción nacional. Para ello, Perú durante esta etapa de reconstrucción tuvo que explotar algunas materias primas. Ya, como ya les he explicado en otras ocasiones, nuestro país es un país que siempre se ha caracterizado por vender materias primas. ¿Cuáles eran estas materias primas? En primer lugar tenemos el petróleo, el cobre, el azúcar y el caucho. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una etapa de la historia que también a nivel mundial estamos hablando de la etapa de la revolución industrial. Ya en Europa, en Estados Unidos, se estaba dando la revolución industrial, por lo cual se basaba específicamente en la industria automotriz. Se explotaba la industria automotriz y por ello necesitaban materiales o materias primas para poder ejercer ese tipo de industria. Una de ellas era la industria de las llantas, de los neumáticos. Para ello necesitaban también el caucho, y ese caucho abundaba en la zona, sobre todo en la Amazonía, en el Perú. Por eso el Perú comenzó a exportar ese tipo de materias primas. También en esta etapa de la historia se caracteriza por el segundo militarismo, comenzamos primero, ¿no?, con el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Qué pasa? ¿Por qué segundo militarismo? Porque el militarismo regresa al poder en la presidencia del Perú, ¿ya? Y como la guerra había dejado mal parado, se podría decir, al civilismo, que era el poder en aquella época, porque eran civiles los que administraban la nación, entonces los militares volvieron a ejercer su poder, ¿no? Primero llegó el gobierno de Miguel Iglesias. El general Miguel Iglesias fue el principal gestor de la firma de la paz del Tratado de Ancón que tuvimos con el país de Chile. Pese a la opinión pública contraria, considero que un triunfo en esos momentos era imposible. Por lo tanto, la paz se hacía necesaria. Ese fue su motivo por el cual firmó la paz, ¿no? Buscó reorganizar la administración pública, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma y la reapertura de la Universidad San Marcos, ya que estuvo obviamente cerrada por cuestiones de guerra, ¿no?, durante todo ese tiempo. En este tiempo también de su gobierno se produjo el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, mientras se investigaba sobre el mal de la verruga, ¿no? Él mismo se introdujo el mal para experimentar cómo se podría llegar a la cura. Bueno, y también durante esta época, estamos hablando entre agosto de 1884 y diciembre de 1885, el país vivió una guerra civil, que finalizó con la victoria de Andrés Avelino Cáceres sobre Iglesias en la llamada Guaripampeada. Luego, otro gobierno también muy característico de esta época, uno de los más importantes, fue el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el cual duró de 1886 a 1890. El principal problema que enfrentó Cáceres cuando llegó a la presidencia fue la cancelación de la deuda externa con los ingleses. Obviamente el país le debía plata a los ingleses luego de la guerra, pues se había endeudado, ¿no?, y tenía que pagarla, llevando así la firma del contrato Grace, efectuado el 25 de octubre de 1889, por el cual don Miguel Grace, a nombre de los tenedores de los bonos de la deuda externa, se comprometía a cancelar gran parte de los préstamos peruanos. Él le dijo al presidente: ¿saben qué? Deme la concesión de de los ferrocarriles, ¿no?, la administración de los ferrocarriles, y nosotros le pagamos su deuda con los ingleses. Pero obviamente se escuchaba bonito, se oía bonito, porque nos íbamos a salir una deuda, pero nos íbamos a endeudar al mismo tiempo con ellos, ¿no? En los acuerdos de contrato, el Perú debía cederles la explotación de los ferrocarriles por un lapso de 66 años, la entrega de 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación por el lago Titicaca y la entrega de varios otros recursos como el petróleo, las haciendas, las minas, etc. Además, teníamos que pagar 33 anualidades de 80 libras esterlinas. A cambio, los ingleses se comprometieron a terminar la construcción del ferrocarril central y del sur, y cancelar la deuda externa peruana, la cual había obviamente crecido por la cuestión de la guerra.
Luego tenemos el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, el cual va de 1890 a 1895. El 10 de agosto de 1890 le sucedió a Cáceres. En los sucesos de su gobierno se encuentran los siguientes: celebró un tratado de límites con Ecuador. Al haber transcurrido ya 10 años de la firma del Tratado de Ancón, solicitó la realización de plebiscitos sobre la situación de Tacna y Arica. ¿Qué pasó? Cuando se firma el Tratado de Ancón, donde ya Chile y Perú se declaran la paz, ¿no? Quedaron que luego de 10 años se iba a tratar nuevamente el tema de Tacna y Arica. ¿Por qué? Porque Tacna y Arica se habían quedado con Chile. Entonces, en el tratado se quedó: en 10 años vamos a volver a hablar del tema, a ver si pasan nuevamente a Perú o se quedan con Chile. Entonces, luego de ello, posteriormente ellos se llegó a un acuerdo que, bueno, Arica se queda con Chile y Tacna regresa al Perú. Luego, tenemos por último la Guerra Civil de 1895. Por el afán reeleccionista de Cáceres, quien no respetó las formas legales en las elecciones, es que se inició una guerra civil, donde se enfrentaron los caceristas, que era el Partido Constitucional, apoyados por las guerrillas montoneras, contra sus opositores agrupados en la Coalición Nacional, que estaba integrada por el Partido Demócrata de Pierola y Partido Civil. Y bueno, para terminar ya el tema, ustedes van a tener que solucionar en su casa las páginas 40, 41, 42 y 43 de su libro, con mucha tranquilidad, mucha paciencia, porque todavía el libro lo voy a revisar obviamente cuando regresemos a clases, ¿ya? Por favor, las preguntas están fáciles, con solamente ver el video que les estoy mandando y darle una repasada de repente a su libro van a poder resolver las preguntas. Por ejemplo, en la página 40, en la retroalimentación, dice: la pregunta 1. ¿Con qué gobierno se inicia el segundo militarismo? Y ya sabemos, porque en la página 38 dice que con el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda dice, por ejemplo, ¿dónde y por qué estalló la rebelión de Astuparia? Bueno, ya sabemos dónde es Astuparia, en Huaraz. Y también, ¿y por qué se da? Porque se le pidió una contribución personal a todos los ciudadanos del Estado. Esto trajo la rebelión indígena de Astuparia. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por todo. Para otra oportunidad.